Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Al comenzar este rato de oración, nos detenemos un momento en la oración introductoria, en la que te adoramos, le decimos eso a Dios: Señor, te adoro, te pido perdón, te pido ayuda. Eso es lo que hacen los santos, buscar dar gloria a Dios, pedirle perdón, pedirle ayuda. Hoy celebramos a un santo muy famoso, un santo que ha influido muchísimo en la historia de la teología, la historia de la filosofía, en la literatura, en la iglesia. Se cita muchísimo. Se trata de San Agustín, un hombre que recibió mucho de Dios y que dio mucha gloria a Dios, que amó a Dios y que también nos enseñó un camino para llegar a Dios. Los santos, pues, son esas personas que han sabido hacerse amigos de Dios y que nos lo comunican. En el Evangelio del día de hoy leemos la parábola de los talentos. Es como un hombre que al marcharse de su tierra llamó a sus servidores y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 solo, a cada uno según su capacidad, y se marchó. Podemos pensar que San Agustín es de aquellos que recibieron 5 talentos. Tenía una gran familia, su mamá Santa Mónica, que le dio el amor a Cristo junto con la leche materna, decía San Agustín. Tenía una gran inteligencia, un gran amor, una pasión por la verdad. Tenía virtudes, por supuesto, y una de las virtudes más importantes que queremos hoy aprenderle a San Agustín para acercarnos más a Dios es la humildad, para saber rectificar, para no ponerse en el centro. Ese es el peligro que tienen las personas con muchos talentos, que pueden ensoberbecerse fácilmente y ponerse a ellos como fines, querer recibir alabanzas, querer recibir reconocimiento. San Agustín, que era tan inteligente, pues supo ser humilde también. Y decimos esto porque es un hombre que se convirtió. Es muy famosa la conversión de San Agustín. Él, de pequeño, pues había leído la Biblia, había oído de la iglesia, pero como que no le convencía mucho. Había leído la Sagrada Escritura y como que le parecía un poco filosófica. Y él que amaba mucho la filosofía, la verdad, pues se alejó de la Sagrada Escritura, aunque por Cristo siempre mantuvo un respeto, un amor, como decíamos, que ese amor lo recibió de su madre, desde chiquito. Pero él como que decía: Cristo sí, iglesia no. Y por ahí fue por la vida, creció, estudió retórica. Y en Milán comenzó a escuchar las homilías de San Ambrosio, porque San Ambrosio hablaba muy bien. Y al escucharlo, dice Benedicto XVI, pronto San Agustín se dio cuenta de que la interpretación alegórica de la Escritura y la filosofía neoplatónica del obispo de Milán le permitían resolver las dificultades intelectuales que cuando era más joven, en su primer contacto con los textos bíblicos, le habían parecido insuperables. Se da cuenta que había interpretado mal y acepta la verdad que le proponía este obispo, se bautiza, es bautizado por el mismo San Ambrosio en la Pascua, en la fiesta de la Pascua, y acepta vivir la moral cristiana, que también le costaba. A todos nos cuesta, pero pues él especialmente en unos puntos le costaban, y lucha y le pide ayuda a Dios con humildad, le pide perdón de sus pecados, se convierte y es bautizado. Esa es como la primera conversión de San Agustín. Benedicto XVI nos ayuda a descubrir que hay otras conversiones en su vida. Y otra muy importante
es una que se dio después de su bautismo. Aquí tengo un par de párrafos de una homilía del Papa Emérito que te voy a leer porque están muy bien expresados. Después de su bautismo, Agustín había decidido volver a África, donde había fundado, junto con sus amigos, un pequeño monasterio. Ahora su vida debía dedicarse totalmente a hablar con Dios y a la reflexión y contemplación de la belleza y de la verdad de su palabra. Así pasó 3 años felices, durante los cuales creía haber llegado a la meta de su vida. En ese periodo nació una serie de valiosas obras filosófico-teológicas. En el año 391, 4 años después de su bautismo, fue a la ciudad portuaria de Hipona para encontrarse con un amigo a quien quería conquistar para su monasterio. Pero en la liturgia dominical en la que participó en la catedral, lo reconocieron. El obispo de la ciudad, un hombre proveniente de Grecia que no hablaba bien el latín y tenía dificultad para predicar, dijo en su homilía que tenía la intención de elegir a un sacerdote para encomendarle también la tarea de predicación. Inmediatamente la gente aferró a Agustín y a la fuerza lo llevó delante para que fuera consagrado sacerdote al servicio de la ciudad. Inmediatamente después de su consagración forzada, Agustín escribió al obispo Valerio: «Me sentí como uno que no sabe manejar el remo y a quien, sin embargo, le asignan el segundo lugar al timón». De ahí surgieron las lágrimas que algunos hermanos me vieron derramar en la ciudad durante mi ordenación. El hermoso sueño de vida contemplativa que se había esfumado. La vida de Agustín había cambiado fundamentalmente. Ahora ya no podía dedicarse solo a la meditación en la soledad. Debía vivir con Cristo para todos. Debía traducir sus conocimientos y sus pensamientos sublimes en el pensamiento y en el lenguaje de la gente sencilla de su ciudad. No pudo escribir la gran obra filosófica de toda una vida, con la que había soñado. En su lugar nos dejó algo más valioso, el Evangelio traducido al lenguaje de la vida diaria y de sus sufrimientos. Así describe lo que desde entonces constituía su vida diaria: corregir a los indisciplinados, confortar a los pusilánimes, sostener a los débiles, confutar a los opositores, estimular a los negligentes, frenar a los pendencieros, ayudar a los necesitados, liberar a los oprimidos, mostrar aprobación a los buenos, tolerar a los malos y amar a todos. Predicar continuamente, discutir, reprender, edificar, estar a disposición de todos, es una carga enorme, un gran peso, un trabajo inmenso. Pero San Agustín lo hacía con mucho amor de Dios y lo hacía libremente. Dice que fue forzado, pero en el fondo pues él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Esa fue como una gran segunda conversión que sufrió en su vida. La primera, su bautismo. La segunda, su ordenación sacerdotal. Estar disponible para lo que Dios le pidiera. Él quería estar plácidamente contemplando, meditando con sus amigos, pero no, Dios le pide estar para los demás. Todas esas cosas que él sabía, que él entendía, que las tradujera al lenguaje humilde de la gente. Y finalmente una tercera conversión, nos dice Benedicto XVI, es la que se da al final de su vida, en sus retractaciones. A pesar de que tuvo que dedicarse a ser pastor de las almas, escribió muchísimo. Y al final leyó todas sus obras y corrige algunas cosas que habría que corregir. Ya que cuando estaba por morir, ya muy debilitado, pide que se escriban los salmos penitenciarios con letras grandes en las paredes de donde estaba, para irlos leyendo y pedirle perdón a Dios por su vida. Y también en esas retractaciones comenta algo acerca del Sermón de la Montaña que había comentado en su juventud. Y dice: he comprendido que solo uno es verdaderamente perfecto y que las palabras del Sermón de la Montaña solo se han realizado en uno solo, en Jesucristo mismo. Toda la Iglesia, en cambio, todos nosotros, incluidos los apóstoles, debemos orar cada día: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y así murió, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados, preparándose para mirar a Dios en el cielo. Termina la parábola de los talentos.
Cuando se presentó el que había recibido los 5 talentos, entregó los otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, mira, he ganado otros 5 talentos. Le respondió su amo, muy bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en la alegría de tu Señor. Pues ahí está San Agustín, en la alegría de Dios, contemplando la divina esencia, a la Trinidad, con la Virgen, con San José, y nos mira también desde el cielo. Pues acudimos a este gran santo que interceda por nosotros para que sepamos también trabajar los talentos, pocos o muchos, que Dios nos ha dado a cada uno. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.